Estamos en la casa de Joel Smith. Él es parte del equipo que recibió el premio Nobel. Ha tenido la gentileza de recibirnos en su casa. Este es algo que es bastante inusual para un premio Nobel. Y vamos a golpear su puerta y... Sorpresa. Oh, Mr. Joel Smith, I appreciate you receive us. Joel Smith es un científico, autor y coordinador de la primera investigación sobre las consecuencias del cambio climático, lo que le valió el Premio Nobel de la Paz en el año 2007. Actualmente vive en Boulder, junto a la más importante comunidad científica en el área, quienes se han especializado en el impacto producido por el cambio climático. Un libro muy famoso, La Tierra en la Balanza, otro premio Nobel. Luego se lo dieron al IPCC. Después se hizo una película sobre el cambio climático. Eso tuvo mucha influencia en el 2005. Y todos los asuntos del cambio climático vinieron de esa película y que ayudó a que el tema se popularizara. Ahora el trabajo no es solo de ciencia. Mi trabajo es sobre el impacto del cambio climático. Y hay que entender cómo la sociedad y la naturaleza son afectadas por el clima. Por ejemplo, en la agricultura, tratas de entender cómo se dañan las cosechas de maíz. Y esa es parte de la respuesta. Entonces, la agricultura está en el mercado y los agricultores están sembrando y vendiendo estas cosechas. Entonces, hay que entender lo que ellos hacen, lo que sucede en el mercado, en los precios, y hay un efecto del cambio climático en esos precios. Entonces no hay que entender solo la ciencia, sino que también el lado humano de la ciencia. Quizás en términos de la enseñanza, mientras más amplio sea tu exposición al conocimiento, mejor te especializas. Pero quizás si tomas un curso de filosofía o arte, esto te enseña a ver otros problemas. Liberar la enseñanza para enseñar es necesario y entender las diferentes maneras de pensar y hacer la conexión. Una de las maneras que yo he visto en mi trabajo cuando comencé en esto del cambio climático, vi mucha gente que tuvo un entrenamiento muy cerrado. Solo piensan de una forma, científicos, ingenieros, economistas, pero los problemas que tuvimos fueron en cómo cruzar estas áreas. Y tenemos que entender cómo piensa un ingeniero. Tuvimos que enfrentar el cómo construir caminos, puentes para lidiar con el cambio climático, pero también hay que entender cómo hacer las políticas. Y estas de por sí son complejas. La gente piensa que la ciencia y las políticas se juntan automáticamente. Bueno, por décadas, estas no se han unido automáticamente. Es complejo, porque la gente tiene estilos diferentes de ver las cosas. Entonces hay que entender cómo estas cosas se pueden unir para poder ser efectivas y motivar acciones que puedan motivar a la gente. Así que mientras más amplio seas, entonces entiendes más rápido sobre el tema. Y eso sucede con los pensamientos cerrados. El cambio climático es algo muy económico de lidiar. No es tan fácil. Mucha gente tiene su manera de vivir, son mineros, y no es tan fácil decirle, deténganse. No, ¿qué se supone que van a hacer?